esté en orden. Ok, bien. Entonces, siendo las 4:05, vamos a comenzar. Mis saludos a los que estuvieron temprano también y a los que se están uniendo. Ustedes ya saben, mi nombre es Orlando Coronado Fernández y vamos a continuar, o vamos a iniciar, mejor dicho, la primera sesión del taller de teoría de cambio, taller de certificación en teoría de cambio. La idea de esta sesión, como ya les había comentado en el correo anterior de las comunicaciones del curso, es tener estos espacios para que yo les comente algunos elementos que considero son esenciales para que ustedes manejen la teoría del cambio. No quiero no quiero extenderme demasiado en eso porque para mí lo más importante es que ustedes revisen el material por su cuenta. Tienen ustedes las lecturas. Les sugiero que antes de la sesión manejen el material, lo lean, ¿sí? Y las preguntas que ustedes tengan tienen que estar relacionadas a los problemas o las dudas que directamente ustedes tienen. No suelo, y para ser honestos no me gusta, no considero que sea pedagógico, que yo que discutamos sobre aspectos que no son, que no tienen asidero en la realidad concreta. Por ejemplo, si ustedes me quieren hacer una consulta sobre un objetivo, no tiene sentido que discutamos qué cosa es un objetivo, ¿ok? Porque eso ya se debe conocer y ya se debe manejar. Lo que podríamos decir es, en la sesión con nosotros, podríamos decir, este es un objetivo que he planteado, o este es un impacto que he planteado. ¿Es correcto? No es correcto, y eso lo podemos ver en grupo. De esa manera es más interesante porque es algo, es un conocimiento que está partiendo de ustedes, y si ustedes mismos lo desarrollan, lo crean, no se los va a quitar nadie, y se graba mejor, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo vayamos atendiendo durante el resto de las sesiones, ¿sí? Venir preparados para las clases, venir atendiendo con ya consultas y dudas que nosotros tengamos, y sobre todo, tener los trabajos listos para poder presentarlos y poder discutirlos. Ese es el tema, en realidad, de estar en un taller. Entonces, vamos a comenzar con una presentación y recuerden que en cualquier momento ustedes están en total libertad para hacer cualquier consulta o duda con respecto a lo que estamos trabajando. Bien, entonces, tenemos la presentación aquí, la quiero hacer corta, no quiero extenderme demasiado, porque es importante que ustedes tengan el espacio también para intervenir y para hacer sus consultas, que eso tampoco quita que ustedes las puedan hacer en cualquier momento. Bien, entonces, como vemos aquí, estamos en el primer taller, que es el 26 de febrero, hoy 26 de febrero del 2022. Para mí son las 4 p.m., sábado, y bueno, para muchos de ustedes en América Latina serán las 9, 10, dependiendo obviamente de dónde estén. Bien, cada cierto tiempo voy a hacer una pequeña pausa para revisar los comentarios o también para revisar los comentarios vía el WhatsApp que tenemos aquí o también vía el chat que tenemos en el sistema. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión, si nos fijamos en el proceso o la idea general de la teoría de cambio, es ver los temas de análisis de contexto y comprender cuál es nuestro rol, cuáles son los diferentes actores en esta teoría del cambio, cómo comprendemos, qué cosa, tener claridad de lo que es la teoría de cambio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ubicarse en estos elementos, por ejemplo, en el análisis situacional, actores y jerarquía de objetivos. Pero eso lo vamos a ver con calma. Bien, entonces, vamos a ir avanzando. ¿Qué cosa es lo esencial en teoría de cambio? ¿Sí? O sea, lo que deberíamos de manejar desde el inicio. ¿Sí? Algunos conceptos que ustedes ven ahí. Recuerden que ustedes tienen una guía del curso y en esa guía estos elementos ya están explicados. ¿Sí? También tienen lecturas y también tienen presentaciones de videoconferencia de un curso pasado que también ustedes pueden revisar. ¿Sí? Entonces, no quiero volver a repetir lo que ya tenemos ahí. ¿Sí? Esto ya lo tenemos en la presentación anterior. No considero necesario que yo lo vuelva a repetir, ¿sí? Pero bueno, como es un concepto básico, me importa que todos lo manejemos, y si ustedes tienen algún problema o algo no está claro, por favor, con toda libertad, ¿sí? Pero siempre, obviamente, como les he comentado, con asidero en su caso concreto.
¿qué es lo esencial en teoría de cambio? Desde mi punto de vista, ¿sí? Y es particular, obviamente, porque libros, metodologías tienen otros enfoques. Yo creo personalmente, conforme a la experiencia que hemos tenido en el manejo de la teoría de cambio en América Latina, en España y en esa parte de Europa donde estamos en Holanda, es tener una comprensión clara de cuál es el enfoque de desarrollo. ¿Sí? Eso es un problema que es muy habitual desde la concepción de América Latina, de cómo gestionamos, porque no está clara en la mayoría de los casos qué cosa queremos con el desarrollo. O sea, que no entendemos qué es el desarrollo, en principio. ¿Sí? El desarrollo significa muchas cosas para diversas personas. ¿Sí? Pero en nuestra organización, si queremos manejar una teoría de cambio, debe de haber una claridad conceptual entre nosotros de lo que es la teoría de cambio. ¿Sí? Y esa claridad conceptual tiene que reflejarse también con los demás actores. Eso por un lado. Por otro lado, desde el otro lado, ¿no? Desde las entidades que llamamos las cooperantes, financieras, de pronto lo usual es que estas entidades tengan una visión bastante concreta de lo que entienden por desarrollo. ¿Sí? Y sin quererlo o no, esa visión ha sido impuesta, por un lado, por diversos medios. ¿Sí? Hay diversas formas en las cuales las visiones del desarrollo se van imponiendo. ¿Sí? A veces es sutil, a veces es con mucha más claridad. ¿Sí? Pero de hecho hay que comprender que las visiones son en función en teoría, surgen a través de un diálogo, surgen a través de una negociación, ¿sí? Pero en mi experiencia y también en el mundo académico por acá, algunos académicos que son más honestos, personas que trabajan en el desarrollo, entienden que muchas visiones del desarrollo son impuestas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran los ODM, hay una visión bastante occidental, ¿sí? De lo que es el desarrollo en ese caso. Pero algunas otras sociedades tienen visiones distintas de lo que es el desarrollo, ¿sí? No por eso son equivocadas, ¿sí? Pero bueno, eso para tenerlo claro, ¿sí? Bien, un tema importante y básico para la teoría del cambio es comprender los resultados que se quieren alcanzar, tener una claridad absoluta de lo que queremos lograr, ¿sí? Metas en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? En la teoría de cambio, esos tres elementos son importantes. Tener una claridad de que la intervención que estamos gestionando, ya sea un proyecto, un programa, una política, una misma entidad, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? O sea, intervención es bastante difuso. ¿Ok? Intervención puede significar muchas cosas. Entonces, ¿qué cosa queremos alcanzar? Para una entidad, obviamente, los temas de plan estratégico, misión, visión son importantes. Pero mi sugerencia es que no se copie y pegue lo que es la misión y visión de la entidad, sino tiene que ser un enunciado que sea compartido, porque la misión y visión tiene que ver mucho con la propia entidad. Pero en ese caso la teoría de cambio también pide que haya una encadenación, un diálogo con diversos actores. Entonces, esta misión que tenemos que establecer tiene que tener claridad también y tiene que comprometer a otros actores. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para ese logro de resultados? ¿No? Que son los puntos intermedios o la caja negra, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entran insumos, presupuesto, talento, y logramos un resultado, o no, ¿m? O no lo logramos. Entonces, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no tenemos idea. ¿Sí? Lamentablemente es así, no tenemos tenemos una idea muy vaga de qué es lo que está detrás, ¿no? Tenemos obviamente acciones concretas, pero ¿qué hay detrás de nuestras acciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Porque funcionó en otros casos, porque hay
seguimos una cierta ideología, seguimos una cierta política, ¿no? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Sí? Y eso es importante y obviamente eso influye en lo que vamos a decidir en función de la gestión y en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Eso es importante que quede claro para nosotros y para los demás actores. Estas acciones van a generar una serie de productos, ¿sí? Estos productos generan a su vez los resultados, ¿sí? ¿Cómo estos pasos o acciones conducirán a los resultados? ¿Sí? Ahora, también hay que pensar en estrategias, resultados intermedios y actores, como les había comentado anteriormente, y en paralelo también hay ciertos supuestos que tenemos que ir pensando que tienen que darse, ¿sí? Los supuestos no son exactamente lo mismo que los supuestos en el marco lógico. Si ustedes tienen su marco lógico, eso les ayuda mucho en el desarrollo de su teoría de cambio, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver con calma más adelante. Lo que es gestión de riesgos también tiene que ver, ¿sí? Pero lo vamos a ver con calma paso a paso con sus propios ejemplos. Bien. A ver, entonces hago una pequeñísima mirada para ver si hay alguien que se quiere conectar o hay alguna consulta. A ver, dejo ahí. Muy bien. Bueno, Carlos, también es un placer conocerte a ti. Bien, entonces, sí, pues dejé el chat abierto. Bien, entonces, seguimos. Y recuerden, dudas, consultas, tengan total libertad para abrir su micrófono y conversar, ¿no? Ya voy a tratar de chequear el tiempo para no extenderme demasiado. Bien, ¿qué es lo esencial en teoría de cambio? Una pregunta. ¿Cómo espero que se logren los resultados? ¿Sí? O sea, tenemos una serie de logros que queremos alcanzar, impactos de corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo los vamos a alcanzar? ¿Mm? En este caso, la respuesta será sí. Tenemos una serie de insumos. ¿Cuáles son los insumos? Presupuesto, talento, etcétera, ¿no? Etcétera. Contactos con otras entidades y un largo, etcétera, ¿sí? Y las actividades, ¿no? Que es el día a día de la entidad, ¿no? Una actividad comienza y termina en un momento específico, etcétera. ¿Sí? Lo que es una actividad no deberíamos de comprenderlo claramente. Esto a su vez, este grupo de actividades se ejecutan, se implementan con un presupuesto, con responsables, y eso va a generar productos, y eso debería conducir a resultados, ¿sí? Producto-resultado, ¿no? Por ejemplo, un resultado es incrementar los niveles de lectura, por ejemplo. Un producto que puede ayudar a incrementar los niveles de lectura es acceso a libros, ¿sí? O sea, tener los libros físicamente a los cuales podemos acceder, producto, algo tangible, podría generar el incremento de la lectura, ¿sí? Y esto en última instancia contribuye al objetivo o el impacto final al que queremos contribuir o alcanzar con el proyecto. Bien. Seguimos con lo esencial en teoría de cambio. La idea es resolver el problema de la caja negra, como les comentaba. Una caja negra es un celular, ¿no? Ustedes conocen que el celular tiene ciertos insumos, tiene un microchip, tiene vidrio, circuitos, tiene plástico, etcétera, ¿no? Minerales, etcétera, coltán, etcétera, ya, todo eso. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? Que nos permite comunicarnos, ¿sí? Pero, ¿ustedes tienen idea de cómo en realidad funciona esto? ¿Sí? Esa es la caja negra. Esto es una caja negra, ¿sí? O sea, no tenemos idea, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no tenemos idea de qué está pasando aquí para que nosotros podamos utilizarlo como un instrumento de comunicación, ¿sí? Lo mismo es para un proyecto, ¿sí? Un proyecto o una intervención tiene, por ejemplo, tenemos aquí un problema que es las bajas tasas de inmunización, ¿sí? En un lugar X, ¿sí? Por ejemplo, hablando de COVID o hablando de cualquier enfermedad. Entonces, tenemos la intervención, ¿sí? O sea, una intervención para incrementar las tasas de inmunización. Y tenemos un resultado, ¿no? Y no ha habido aumento en la inmunización completa, ¿ok? El resultado puede ser, el impacto resultado puede ser negativo o positivo.
¿Ok? Pero el espacio entre intervención y el resultado final es una caja negra porque la mayoría de las veces no tenemos claridad de lo que está sucediendo, ¿sí? A veces no sabemos por qué no obtuvimos los resultados, ¿sí? Y a veces no sabemos tampoco por qué obtuvimos los resultados. ¿Qué hicimos tan bien para obtener los resultados? Y no solo qué cosa hicimos nosotros, sino cuáles fueron los diversos elementos del entorno que coadyuvaron a que logremos los resultados. Bien, entonces, por un lado tenemos la valoración de la necesidad, ¿sí? Que es comprender el problema que queremos afrontar. Si ustedes quieren formalmente desarrollar su teoría de cambio, mi sugerencia es que empiecen con una valoración clara del problema, necesidad que ustedes quieren afrontar, resolver con su intervención. Eso es importante, ¿sí? Nosotros vamos a iniciar directamente la teoría de cambio con una intervención clara que ustedes hayan definido, ¿sí? Pero recordemos siempre que esa intervención clara que ustedes quieren implementar tiene que venir sí o sí de una problemática concreta, real, bien definida, etcétera, que debemos de conocer. Diseñamos la intervención e insumos, que tiene que ver con valoración de la necesidad, tiene que ver con esto. Un poquito más de acá me faltó bajarlo. Lo que en este espacio es la caja negra, ¿no? Entre el diseño de la intervención y resultado final. Bien, ¿qué más es esencial en la teoría de cambio? Preguntarnos cuál es el programa, proyectos, en general intervención, ¿no? O sea, la pregunta inicial que tenemos en este taller, ¿no? ¿Qué cosa estamos haciendo? ¿Es una actividad, es un programa, es la entidad en general? ¿Sí? ¿Qué resultados pretende alcanzar el programa? ¿Sí? ¿Qué pasos intermedios conducen a esos resultados? ¿Qué suposiciones están asociadas con cada eslabón de la cadena causal? ¿Sí? Si ustedes quieren trabajar con marco lógico, estamos hablando de jerarquía de objetivos, hay bastante concordancia a ese nivel. Si quieren trabajar con gestión por resultados, estamos hablando de cadena de valor, por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es básicamente tener claridad en cuáles son los resultados, los insumos, los resultados intermedios, finales, el impacto, etc. Y cómo podemos medir esos resultados. Eso es muy relevante, ¿sí? Indicadores. Bien. La teoría de cambio en etapas. Y antes de seguir, déjenme ver si hay alguien más. No. Ok. Bien. Entonces recuerden que creo que cuando termine esta parte, vamos a tener ya el tiempo para no extenderme más, para no tener más de media hora, para que ustedes ya puedan presentar su intervención. Bien, entonces tenemos los siguientes pasos. Primero, tenemos que, como les comentaba, esto es un recordar y recapitulación de lo que ya hemos visto. Tenemos que repensar cuál es nuestro enfoque de desarrollo. Eso tiene que estar con la mayor claridad posible para cada uno de nosotros, ¿sí? Y luego tenemos que saber cuál es nuestra visión de éxito como entidad, ¿no? Nuestra misión, visión, etc. Tiene que haber una concordancia entre lo que hacemos como proyecto de intervención y lo que la entidad es, ¿sí? Tenemos que hacer un mapeo de actores, quiénes son los actores que son relevantes, legítimos en nuestra intervención, qué cosa quieren, qué cosa desean, cuáles son las estrategias de intervención, con quiénes vamos a colaborar. El siguiente paso son identificar los resultados clave, y cómo vamos a lograr lo que habíamos, cómo vamos a lograr esta visión de éxito, los resultados en diversos niveles, identificación de las intervenciones, ¿sí? Puede ser, si trabajan para una entidad, pueden trabajar con diversas intervenciones o diversos proyectos o programas de la entidad, o con uno solo, ¿sí? Eso depende de cómo ustedes lo quieran enfocar. ¿Qué cosa vamos a hacer? El análisis de los supuestos, qué cosa tiene que pasar para que logremos los proyectos, intervenciones, qué cosa nos limita al logro de esos resultados, los indicadores de cambio, y la cadena de resultados, y la redacción de una narrativa, ¿no? El sustento narrativo de lo que queremos lograr. Eso es importante. La idea es que no sea algo largo, que no sea algo engorroso, que sea algo bastante concreto.
Un tema a entender es que la teoría de cambio puede evolucionar, puede cambiar, ¿sí? Pueden empezar de una forma y terminar en otra. La teoría de cambio no es estática, no es escrita en piedra. ¿Por qué? Porque la realidad cambia constantemente, ¿sí? Un tema clave también, que no lo tengo por aquí, pero lo tengo en la mente, es el tema de la relación causal entre los diversos resultados e acciones que planteo en mi proyecto, ¿sí? Entonces, recordemos que bajo una lógica cotidiana, nosotros tenemos el A, B y C, ¿no? Tenemos intervención A o actividad A genera la actividad B y la actividad C, ¿sí? Ahora, en el mundo complejo en el que tenemos, no necesariamente es así, ¿sí? A veces tenemos una actividad A o causa A, y esta genera a su vez, se va a desplegar o a tener impactos en diversos elementos, ¿sí? Y desde mi punto de vista, de lo que yo veo, es en realidad un sistema caótico, ¿sí? Entonces es bastante complicado darle claridad, y el tema de la teoría de cambio es tener un poco más de claridad en esos elementos. A ver, vemos componentes de teoría de cambio con un pequeño ejemplo. O, a ver, mejor dicho, vamos a ver otro ejemplo, porque si ya lo sé. No, este es más complejo todavía, uno más. A ver, ya, vamos a ver ese. Ya. Okay. Podemos tener varios ejemplos, ¿ah? No, no solo hay uno, entonces... Eh, pero mi sugerencia, eso lo muestro para que ustedes vean, para que tengan una idea de, no hay un único modelo de hacer una teoría de cambio, ¿sí? Entonces no se fijen porque un modelo lo dice, lo muestra de una manera, así tiene que ser. Hay diversos modelos, ¿sí? Es un poco diferente al marco lógico. El marco lógico sí tiene una estructura un poco más, tampoco está escrito en piedra, pero tiene un poco más de claridad en función a la estructura. La teoría de cambio es un poco más flexible en esos elementos. Entonces, por ejemplo, eh, empezamos por una relación causal, ¿sí? Tenemos una serie de intervenciones que queremos lograr o resultados, ¿no? Por un lado, cuáles son, o deberíamos de entender, ¿no? Cuáles son las causas de salud en la ciudadanía, ¿no? Y lo que queremos lograr finalmente es una comunidad saludable, ¿ok? Ahora, es todo un tema conceptual porque salud significa muchas cosas, ¿sí? Aquí se enfoca un poco más, la tendencia está un poco más por aspectos médicos, pero la salud comunitaria también tiene que ver con elementos de violencia, con elementos económicos, etc. Entonces, es más que lo que se muestra aquí. La teoría de cambio puede incluso tener más elementos. Entonces, elementos intermedios podrían ser eh, mejorar o incrementar los determinantes sociales de salud, sí, previamente identificados para nuestro momento, causa, comunidad en particular, y también el comportamiento social y política pública, ¿sí? Otros elementos, ¿no? Por ejemplo, incrementar o mejorar o disminuir ciertos comportamientos sociales que pueden estar en contra de la salud, y fomentar o motivar o promover ciertas políticas públicas. ¿Ok? Entonces, esa puede ser nuestra relación causal, ¿sí? Ahora, conceptos que deberíamos de ir manejando: la cohesión social, la capacidad de los ciudadanos para poder, por ejemplo, vivir en democracia, para poder ejercer sus derechos, etc. Y el acceso a recursos, ¿ok? Porque muchas de las acciones que vamos a plantear necesitan obviamente recursos. Entonces, y estos podrían ser ciertos indicadores que deberíamos de manejar, ¿no? Por ejemplo, para saber si una comunidad es saludable, vamos a ver niveles de obesidad, el peso al nacer, mortalidad materna, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tenemos también otros elementos que van a jugar un rol importante en nuestra concepción o nuestra idea de teoría de cambio. Esto básicamente, obviamente esto no está completo, esto tiene que tener nombre y apellido para un lugar específico. Aquí está bastante general, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, el ambiente, la infraestructura, tenemos el sistema de salud, el sistema educativo, el transporte, la comunidad, seguridad en la comunidad y los recursos con los que cuenta, sistema financiero, etcétera. ¿Sí? La oportunidad económica que tengan estas comunidades, todo esto puede identificarse con los supuestos, ¿sí? Que deberíamos de ir manejando para ir logrando esta cadena de resultados. Entonces, esto es bastante general, que si ustedes lo van a trabajar con más calma en sus propios trabajos. Bien, entonces, hasta aquí lo que yo les quiero comentar, ¿ok? Que justo menos de media hora, justo. Pues lo que yo quiero ahora, lo que se necesita para continuar con el taller, es que cada uno de ustedes nos pueda presentar la intervención que tenían que desarrollar. Lo que sí, déjenme que pare esto. No. Ya. Entonces lo que quiero hacer es mostrarles el aula virtual. Aquí. Ya. Entonces aquí tenemos el aula virtual. Solo comentarles que ustedes ya han tenido acceso al aula virtual ustedes han recibido un correo donde ustedes se les comenta que ustedes para entrar al aula virtual necesitan un usuario y una contraseña que es su correo de inscripción. ¿Sí? Ustedes se inscribieron en el curso con un correo electrónico y ese correo es su usuario y su clave a la vez. ¿Sí? Entonces eso es bastante claro en este momento. Espero que no tengan problemas al ingresar. Si los tienen, nos pueden escribir a Sinergias. Generalmente no hay problemas, ¿sí? Salvo que ustedes cometan un error al momento de escribir su usuario y clave. Mi sugerencia es copiar y pegar, y eso va a eliminar cualquier problema. Ustedes tienen aquí el aula virtual del curso. No sé si lo que me comentaban que no se podía añadir un tema, ustedes pueden escribir aquí también. Si ustedes desean, aquí se puede incluso, por ejemplo, saludos, por ejemplo. Ustedes aquí pueden presentar sus preguntas, consultas, si ustedes lo desean. Bien. Bien, entonces seguimos. Un recorrido rápido. Tienen aquí las lecturas del curso, o del taller, mejor dicho. Tienen todas las lecturas aquí, se pueden incrementar o se pueden poner más en función de sus preguntas, consultas. ¿Tienen alguna consulta y quieren saber más sobre un tema? Tengan libertad para pedir más material. Hay material que yo prefiero que esté en inglés, me parece mucho más claro, más digerible para mí. El material en castellano para mí es bastante limitado, desde mi punto de vista. Pero prefiero trabajar más con material en inglés. He tratado de, en la gran mayoría de los casos, trabajar con material en español para que sea un poco más accesible. Pero si quieren avanzar un poco más en esos temas, sugiero que revisen el material que está en inglés. Las guías del curso están aquí. Es importante que les recuerde que, por ejemplo, si ustedes abren la guía número 1, eso fue de un curso del año 2019, me parece. Sí. Entonces, el material es actual. ¿Sí? Ustedes tienen aquí la información. No se guíen por algunos temas que eran del curso anterior, obviamente. Guíense más. Este cronograma, obviamente, no es el que estamos llevando. Guíense específicamente por las comunicaciones que tienen ustedes en el curso y por el taller o por el aula virtual a la cual tienen acceso. Pero la información sí es la que ustedes necesitan. Sería importante que la revisen. Y al final tienen una evaluación que es básicamente para que ustedes, si lo desean, avancen por su cuenta. ¿Sí? Esto no es obligatorio, eso no es parte de la calificación para ser certificados en el curso. La única manera por la cual ustedes son calificados en el curso no es la presentación que tienen aquí, es parte del taller, que sugiero que es elemental para el proceso de aprendizaje, sí, pero no es elemental, no es parte del proceso de evaluación. Para que ustedes no tengan la presión de que tienen que hacerlo de manera perfecta, eso no es necesario. Es importante equivocarse para poder mejorar. Aquí también tienen las presentaciones, no sé si ya están subidas, sí, ya están subidas también.
Y, a ver, las... Tienen ustedes aquí también una sesión, se explican algunos temas también. A ver, déjenme aquí. Vamos a acá para que se vean mejor. Y lo más importante, en realidad, esto es el foro. Si ustedes desean, pueden participar en este foro respondiendo a estas consultas, a estas preguntas. Están en total libertad. Ustedes tienen acceso también a los foros o a las respuestas pasadas que dieron otros alumnos de otros cursos. ¿Sí? No están las calificaciones, ¿no? Pero eso no está calificado, ¿no? Entonces recuerden que ustedes participan, pueden si lo desean, pero no está calificado. Pero sí, lo más importante para que ustedes puedan acceder a la certificación posterior es dar los exámenes que tienen momentos específicos. Este examen del módulo 1 está abierto del 22 de febrero hasta el 1 de marzo y demora 20 minutos. Tienen dos opciones para dar, ¿sí? Y la que cuenta es la calificación más alta. Pues la idea no es que este sea un instrumento para limitarlos o para que ustedes no puedan avanzar. La idea es que la evaluación en sí misma, el examen en sí mismo sea un instrumento de aprendizaje también. Recuerden eso. Okay, entonces, eso es lo que yo les quería comentar, perdonen que me extienda más de lo necesario. Y bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es preguntarles lo siento, Demetrio. Lo siento, lo siento. Me dicen que no se vio en la pantalla lo que les estaba comentando. Pero bueno, en realidad no es tan importante porque eso ustedes lo pueden ver abran su aula virtual y lo que yo les he comentado es lo que está ahí. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, no sé si les pasó a todos, pero bueno. Entonces, lo que tenemos ahora es el espacio para ustedes. ¿Sí? El espacio para que ustedes nos comenten la primera parte uno de los primeros las primeras tareas que tenemos que presentar para esta sesión, que básicamente es esta pregunta de acá. Definir la intervención, programa, política, organización con la que trabajará el resto del curso en función de los problemas que quieren afrontar o el problema que quieren afrontar, los objetivos que ustedes han definido y el público con el que van a trabajar. ¿Sí? Entonces, el grupo que esté listo, ¿sí? Ustedes han tenido tiempo desde el curso empezó el 22, incluso desde antes se les envió la información. Entonces, lo que quisiera ahora es que el grupo que esté listo nos haga la presentación de manera concisa y corta de sus intervenciones con las que van a trabajar. Entonces, yo espero a que un grupo me diga ya para darles la opción. Hola. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, Gabriela. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Rodríguez. Voy a presentar pantalla para mostrarles un documento. Exacto. Bueno, entonces el grupo en el que estoy está conformado por Susana Mirabal, Demetrio Laurente, Ingrid Prieto, Laura Vargas y yo, Gabriela Rodríguez. Nosotros decidimos trabajar en un proyecto de conservación de biodiversidad en el cual pues queremos que esté enfocado no solo en la conservación, sino también en el diseño e implementación de actividades sostenibles bajo la metodología de teoría del cambio. Entonces, el proyecto tiene como nombre Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de bosques pantanosos tropicales de turba, Aguajal, localizados en la Amazonía colombiana y peruana. La idea es que a medida que pues, prontamente, mejor dicho, podamos especificar más o delimitar el área. El problema es la degradación y pérdida de biodiversidad debido al desarrollo de prácticas productivas poco sostenibles asociadas a la explotación de recursos naturales y degradación del ecosistema, pues que se da de diferentes formas en el área, ya sea en Colombia o en Perú. Con un compañero del grupo, pues estuvimos hablando acerca del problema asociado con la comunidad, entonces vemos que si me quieres ayudar a profundizar un poquito en este tema.
Ok. Bueno, buenos días, Orlando. Sí, Demetrio. Buenos días con todos. Bueno, es un poco para ver el problema que estábamos planteando con Gabriel y el grupo, era que ya sea en la zona de Colombia o Perú, las comunidades, ¿no es cierto?, en donde habitan en estas zonas, actualmente no tienen un uso sostenible de los recursos en esta zona. Anteriormente, las generaciones antiguas, ¿no?, había un uso sostenible de los recursos, ya que, por ejemplo, decir los antiguos, los abuelos, hacían uso del control social que se hacía sobre los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el día de noche, día de luna llena, no se puede tocar tal árbol o tal cosa, ¿no? Porque trae daños y todo eso. Estas cosas generaban un control social hacia las personas para no depredar, ¿no es cierto?, el bosque o el ecosistema, ¿no? Actualmente esto se ha perdido. Las nuevas generaciones ya no tienen estas costumbres, este bagaje cultural, ¿no?, de control social, ya sea por el tema de la globalización, por el tema de mayor acceso al mercado que tienen las comunidades, ¿no es cierto?, lo cual los lleva a una racionalidad a veces depredadora de los recursos, ¿no?, y no a un control sostenible. Entonces, por ahí vamos, la preocupación, el problema a intervenir. Todavía estamos definiendo en qué lugar lo vamos a hacer, en Perú y Colombia, donde tengamos mayor información y mayor manejo de datos, ¿no?, para que las actividades sean más concretas, ¿no?, y más viables. Ok. Bien. Gracias al grupo, gracias Gabriela, gracias Demetrio. Lo que me interesa ahora es, no dejen dejen la presentación ahí, déjenla para que todo el grupo lo pueda ver. Ya. La pregunta para el grupo es, ¿qué le falta a esto? Si vemos, si tenemos una concepción general de lo que es la teoría de cambio, ¿qué nos falta? Tenemos el problema que queremos identificar y tenemos el resultado final. ¿Ok? ¿Qué falta? Tenemos los actores, ¿ok? Tenemos ciertas suposiciones, ciertos supuestos, no todos obviamente, porque haría falta más, pero ¿qué falta para completar los supuestos? Hay algo previo que tenemos que plantear aquí. ¿Sabes los resultados que esperamos, Orlando? Exacto, exacto. Nos faltan resultados de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Eso tiene que ir sí o sí. Entonces, para poder avanzar con su teoría de cambio necesitan los resultados que ustedes quieren lograr. ¿Ok? Eso es importante. Y en función de eso, ya pueden ir encontrando las acciones para cada resultado y la cadena causal. ¿Ok? Y después de eso ya ver el tema de los supuestos, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que, por ejemplo, ¿no?, un resultado podría ser, ¿cómo se diría esto en castellano? Reavivar, o sea, reavivar las costumbres ancestrales de la comunidad, ¿no? Para que haya un mayor control social. Por ejemplo, ¿ok? Ese podría ser un resultado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Una serie de acciones A, B, C, D, ¿no? El siguiente paso sería preguntarnos, ¿cómo sabemos que en realidad reavivar las tradiciones comunitarias en esa localidad, en realidad va a generar el hecho, va a disminuir la deforestación o va a controlar mejor o va a incrementar la biodiversidad, etcétera? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la concepción que está detrás de eso? ¿No? Por un lado podemos pensar en experiencias previas, ¿no?, en las cuales eso se hizo y funcionó, ¿no? O explicaciones sociológicas que nos digan, sí, si ustedes hacen eso, va a funcionar de manera ABC, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, eso por ahora está bien, pero recuerden que para la siguiente sesión ya tienen que tener resultados en diferentes niveles, cadenas de resultados, jerarquía de objetivos, acciones,
¿no? Y más adelante vamos a ver el tema de los supuestos. Ok, ¿algún otro grupo, si tiene algún comentario, alguien más tiene algo que agregar, por favor? No, ok, pero 1, 2, 3. Una consulta, Orlando. Sí, dime. Aquí se tiene que aplicar igual o muy parecido a la metodología de árbol de problemas, igualito marco lógico. Es parecido al marco lógico, pero tiene ciertas particularidades. Sí, hay una presentación que teníamos aquí para ver la diferencia entre teoría de cambio y marco lógico. Son parecidos, pero no son lo mismo. De pronto es importante que lo muestre. No sé si lo pueden ver, no, porque tengo que compartir pantalla. Déjenme que comparta pantalla un segundo para mostrarles eso. Una ventana. Aquí. Ya, lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ver la diapositiva donde se ve el marco lógico y teoría de cambio. ¿Sí? Sí, sí, sí. El marco lógico es un instrumento para gestionar un proyecto. ¿Ok? Nos puede servir para monitoreo y evaluación también, para la planificación. ¿Ok? Entonces, la idea es tener un pantallazo del proyecto en el menor espacio o de la manera más rápida y corta posible. ¿Sí? La teoría de cambio nos da un panorama general, mucho más amplio, ¿ok? Y incluye elementos de diagnóstico del contexto que eh, están desplegándose en el momento de la intervención misma, ¿sí? Ahora, la teoría de cambio muestra cuáles son las diferentes alternativas que estamos implementando o que tenemos en mente para generar dicho cambio, ¿sí? Incluso cuando estas alternativas no son parte del proyecto, ¿sí? O sea, va un poco más allá de lo que, si tienen su marco lógico, tienen una buena base para seguir trabajando su teoría de cambio. La lógica del marco lógico es, planeamos hacer X y eso nos da el resultado de Y. Simple, directo, ¿sí? Bastante lineal, ¿no? La teoría de cambio nos dice, nos describe cómo y por qué cree que sucede el cambio. Si hacemos X, entonces Y cambiará, pero ¿por qué? O cambiará porque A, B, C. Entonces tenemos que explicar el cambio. Tenemos que estar en capacidad de poder decir por qué se está dando el cambio, ¿sí? El marco lógico generalmente se expresa a través de una matriz, ¿no? Ustedes ya saben la matriz de 4x4, 5x5, 6x5, etc. ¿Sí? Y es lineal, ¿no? Como ya les había comentado. En este caso, y no hay procesos cíclicos o bucles de realimentación, ¿no? El marco lógico es más o menos lineal, ¿no? La teoría de cambio se puede explicar o se puede presentar como un diagrama y con un texto narrativo, o sea, con una explicación, ¿sí? El diagrama de la teoría de cambio es flexible en función de que puede cambiar, ¿sí? O sea, no hay un único un modelo o un único diagrama de teoría de cambio. La teoría de cambio que ustedes desarrollan para su entidad o proyecto no tiene por qué ser parecido a otros modelos que pueden haber en el mercado, que pueden haber flotando ahí en el internet. También es importante que, otra vez decirlo, que la flexibilidad tiene que ver con que la teoría de cambio se puede ir modificando. O sea, ustedes pueden desarrollar una teoría de cambio en una sesión en 4 horas en su equipo, y esa va a ser su teoría de cambio para ese momento. Pero pasado 2, 3 meses, 6 meses, la teoría de cambio puede cambiar, puede modificarse, mejor dicho. ¿Sí? Porque la realidad cambia, los actores cambian, etc. ¿Sí? Si ustedes son estrictos o si son más puristas, el marco lógico también podría modificarse. ¿Sí? El marco lógico tampoco está escrito en piedra. Y bueno, incluye también bucles que dan explicaciones para lo que estamos haciendo. Okay. Por ejemplo, una idea o suposición que estamos planteando puede dar lugar a otras más.
a otros resultados u otras acciones. El marco lógico incluye un espacio para riesgos y supuestos, ¿sí? Pero en general son bastante concretas, básicas y en relación directa con las acciones, ¿no? Ejecutamos ciertas acciones para resultado Y, se dan las suposiciones para el resultado Y y logramos el resultado Y, bastante directo, ¿sí? En ese caso, tenemos que describir, además de suposiciones, la suposición en realidad en la teoría de cambio es por qué creemos que un elemento llevará a otro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se dice, si creemos que un aumento de conocimiento conducirá al cambio de comportamiento, ¿no? O sea, el conocer más nos hace cambiar de comportamiento, ¿sí? Es una suposición o hay evidencia de que ese cambio se da. Hay evidencia de que esto es demostrable. O sea, hay evidencia para hacer esto demostrable, ¿sí? O sea, tú conoces más de democracia, por ejemplo, ¿sí? Si una persona conoce más de democracia, va a tener más actitudes democráticas, por así decirlo, ¿sí? Va a mejorar su ejercicio democrático, por ejemplo, ¿no? ¿Será cierto eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuáles son las evidencias de eso? Se utiliza principalmente el marco lógico como una herramienta para el monitoreo, ¿sí? Porque, valgan verdades, a nivel también se puede utilizar para evaluación, pero generalmente en el marco lógico nos quedamos más en los aspectos de monitoreo. Y en la teoría de cambio se puede utilizar también para el diseño y evaluación de los proyectos. Bien, entonces eso era lo que queríamos comentarles. Carlos nos dice en este chat, stop sharing, déjeme ver un momento el chat que tenemos aquí. No, son amigos. Carlos nos dice, ¿qué tanto puede cambiar la teoría de cambio? Totalmente. Porque si se cambia muchas veces, finalmente no se podrá medir muy bien el resultado de la teoría. De alguna manera se podría caer en un juego que si algo no va bien se ajusta y al final llegamos al resultado, pero quizás no era el resultado que originalmente se esperaba. Claro, lo que va a cambiar en la teoría de cambio pueden ser ciertas acciones, ciertas suposiciones, porque eso es lo que cambia, pero obviamente si empezamos a jugar cambiando los resultados, adecuándonos, o sea, adecuar lo que hacemos a lo que estamos logrando, obviamente ese no es el sentido de la teoría de cambio, ¿no? Los resultados se pueden cambiar, sí, o sea, tampoco están escritos en piedra, pero ese proceso de cambio en los resultados que queremos lograr requiere de acuerdos entre la entidad, acuerdos con la entidad que financia, ¿sí? Sea Estado, sea entidad cooperante, etcétera, ¿sí? Entonces, cambiar los resultados no es tan fácil, ¿sí? Cambiar actividades sí es un poco más sencillo, ¿no? Porque tiene que ver con los temas de presupuesto. Obviamente con acuerdos se puede hacer, ¿sí? Pero obviamente no es el sentido como Carlos está diciendo, ¿no? O sea, no podemos manosearla constantemente, la teoría de cambio, pero sí podemos revisarla. Por ejemplo, pasados 6 meses, si nos damos cuenta que la realidad está cambiando, por ejemplo, en ese momento, hasta hace 3 años, no teníamos idea del COVID, de la realidad COVID, ¿sí? Y eso obviamente cambió la realidad completamente para un sinnúmero de proyectos. Incluso actualmente ya estamos investigando cómo ha cambiado la forma de hacer proyectos, ¿no? Decimos que los proyectos Now ahora están trabajando en hyperdrive. Estamos trabajando de una manera mucho más acelerada de lo usual. Sí, eventualmente, desde mi punto de vista, habrá un desgaste y vamos a ir normalizando la situación a los niveles usuales de gestión de proyectos. Pero, por ejemplo, para sacar la vacuna, normalmente una vacuna sale en años, ¿no? Hemos sacado una vacuna en un año, ¿no? Obviamente ya había investigación previa, etcétera, ¿no? Pero obviamente reducir esos tiempos requiere incrementos en las velocidades de gestión que fueron muy significativos. Por otro lado, ¿no? Ya estamos acostumbrados a la realidad COVID. En Holanda, por ejemplo, ya no hay medidas de distanciamiento social, ya no hay mascarilla, ya
ya estamos en vida normal. Todo está abierto, podemos hacerlo, y todo está abierto, ¿sí? Ya no hay COVID en Holanda, pero ahora tenemos la crisis en Ucrania, ¿sí? Que obviamente va a modificar muchos proyectos, por ejemplo, los costos de energía ya habían aumentado como 4 veces debido al COVID y ahora, no, al COVID y otras circunstancias, y ahora, obviamente, con la situación que tenemos ahora en Ucrania, los precios de la energía van a aumentar mucho más, ¿sí? De paso, pensando en los temas de seguridad, en los temas de que tenemos que invertir más en NATO, en la OTAN, tenemos que invertir más en temas de seguridad, etcétera. ¿Sí? Entonces hay cosas que siempre cambian, ¿no? Entonces eso va a obligar a que nuestra teoría de cambio pueda modificarse, por ejemplo. Ok, otro grupo, por favor, para poder seguir avanzando. Sí, es que... Sí, Sí, te presento, Luis sí, Mesías. por favor. Tenemos un pequeño problema porque parece que el correo no le llegó a todos y no logramos hacer la coordinación. Entonces, con la venia de Diego, que es parte del grupo, y la otra persona no se encuentra, voy a presentar este avance, pero como te decía, lo vamos a coordinar en todo caso si es esto o lo cambiamos. Seguimos. Ok, entonces el grupo está conformado por Elvira, Diego y mi persona. Y esta es un poco la respuesta. ¿Pueden ver? Ok. ¿Se aprecia la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces, la idea es trabajar un plan maestro para un área natural protegida aquí en el Perú a través de la teoría del cambio. Recientemente la autoridad correspondiente, que es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha emitido una norma para, digamos, que regula la parte metodológica de la emisión de este tipo de planes, mediante los cuales se administra una ANP. Las ANPs tienen diversos niveles de maduración y en ese sentido también financiamiento por parte del Estado. El objetivo concreto es cumplir con éxito, en particular las funciones de la ANP. De lo que he podido observar, los planes maestros no necesariamente han estado orientados a cumplir con éxito las funciones de la ANP como tal. Creo que se han centrado mucho, y por eso lo pongo como en particular, cumplir con los compromisos de gestión del contrato de administración de la ANP. ¿No? Y entre los cuales suelen haber pues compromisos de conservación, compromisos de aprovechamiento del medio ambiente, así como compromisos vinculados tal vez al cambio climático y a la parte social, digamos, de comunidades, entre otros, ¿no? Lo ideal es que al cabo de un periodo de tiempo de 10 años, pues la ANP madure en su calificación en lo que es el Servicio Nacional, el monitoreo del Servicio Nacional, y sea autosostenible, es decir, ya no dependa pues de los recursos del Estado, sino que autogenere los ingresos para su mantención. Entonces el ANP cuenta pues con una serie de problemas, ¿no? Los principales son los ilícitos ambientales que tienen que ver con la tala ilegal, la caza de fauna silvestre, el desarrollo de actividades y en particular cultivos ilícitos, ¿no? La minería ilegal, entre otros, ¿no? Entonces, todo este conjunto de elementos son denominados ilícitos ambientales. Cuentan con escasos recursos para la lucha o la reducción de estos ilícitos ambientales, y para lograr los objetivos que antes mencioné forman parte de la ANP. El otro gran problema es que hay un bajo nivel, tanto a nivel educativo como a nivel de preparación técnica y profesional de la población local, de las comunidades vinculadas o cercanas a la ANP. Y hay escasos medios de vida alternativos a los ilícitos ambientales, es decir, las personas ingresan al ilícito ambiental básicamente como un medio de vida, ¿no?
En algunos casos ha habido estudios por parte de la autoridad ambiental, el MINAM, que por ejemplo declaran que en el caso de tal ilegal esto depende o se explica por alrededor del 80% de microtala, es decir, vinculada a la agricultura familiar. O sea, no es explicada por, digamos, las empresas madereras. O sea, hay una porción, pero es menor. Lo que se explica es básicamente por las personas que talan de 3 a 5 hectáreas promedio, microtala, para, como medio de subsistencia, ¿no? Tanto porque reemplazan esas áreas taladas por cultivos, como porque pues, trafican o de alguna u otra manera venden ilegalmente pues esa madera, ¿no? Pero es microcomercialización, micro tal. Y la población beneficiaria es la que habita pues en la ANP o las zonas de amortiguamiento, las zonas cercanas, tanto a nivel de comunidades como de pobladores y organizaciones civiles. Eso es. La segunda pregunta tiene que ver con las diferencias de desarrollo y crecimiento, pero creo que nos estamos centrando en la primera. Sí, si nos centramos en la primera. Sí, pues si no el tiempo se nos va a ir. Es un tema de discusión bastante complejo. Bien, muchas gracias, Luis. Lo primero que tengo que preguntarle al grupo es, ¿qué les parece? ¿Les parece que está... ¿Cuál es su... ¿Qué cosa sienten? O sea, ¿lo leen? ¿Leen esos enunciados y les parece que responde a la pregunta inicial de la intervención? Los actores y la problemática que está enfrentando este intento de teoría de cambio. ¿Sí? 2 segundos, 1, 2, 3. Hola, buenos días. Sí, ¿Cómo está, Diego? Fernando Diego. Quiñones, ¿cómo están? Saludos a todos. Diego, ¿qué tal? Desde Cali, Colombia. Lastimosamente no pude ver antes, no me llegó el correo por alguna razón que desconozco, no me llegó el correo. Gracias a Luis que me lo compartió hace un momento y lo estaba leyendo y ya con la presentación quedó. Me parece que tiene el fundamento y los enunciados dan una respuesta a la pregunta o a la problemática inicial que estamos planteando. Tengo una duda en el tema, por ejemplo, si estamos acá en Colombia, la problemática sería mucho más grande. No sé si con esta metodología o con este trabajo lo podríamos abarcar, que es, por ejemplo, el tema de la ilegalidad, pero con grupos armados, ¿sí? En esa línea, no sé si lo podamos encontrar las respuestas o la solución pertinente para llevar a cabo un proyecto como este. Me gustó muchísimo, Luis, y te agradezco mucho porque en Perú sé que se puede llevar a cabo. Y quisiera saber, Orlando, si es posible desde esta metodología o desde lo que estamos trabajando en este momento, abarcar unas soluciones frente a cualquier problemática en cualquier país o en cualquier territorio del mundo. Porque me parece que en el tema de área natural protegida del Perú, pues nos llevan una gran ventaja, que es el no contar con esos grupos armados, ¿sí? Y que acá sí los tenemos y que sería un gran problema desarrollarlo acá. Claro. Sí, Diego, la metodología se puede aplicar a cualquier proyecto, cualquier intervención en cualquier parte del mundo. Ahora, los problemas pueden cambiar en función de los diversos niveles que se den, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, ya no hay grupos armados en Perú que tomen control de ciertas zonas, pero sí hay grupos que tienen actividades ilegales que sí están armados, ¿no? Estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Entonces, sí es posible, y en otros lugares puede ser amapola, ¿no? Entonces, en la zona de Perú, Bolivia, Colombia, estamos hablando de cocaína, ¿no? Cultivos de cocaína, perdón, de cultivos de coca, ¿no? Pero se puede aplicar y sería, en este caso, para la metodología, un elemento más que deberíamos de
de pensar, ¿sí? Ahora, hay un tema que tenemos que comprender aquí. Por un lado, tenemos la intervención en sí, ¿no? Que es la formulación, o sea, lo que se quiere hacer, ¿no? El proyecto, la intervención, como ustedes la están definiendo, es formular un plan maestro para un área natural protegida a través de la teoría de cambio. O sea, quieren utilizar la teoría de cambio para hacer un plan. O sea, en realidad, quieren utilizar la teoría de cambio para hacer un plan estratégico. ¿Ok? Se puede hacer, no digo que no es posible, ¿sí? La teoría de cambio se puede utilizar como un instrumento de gestión de proyectos, se puede utilizar como un instrumento de monitoreo y evaluación. ¿Ok? Pero básicamente recordemos que la teoría de cambio lo que trata de hacer es entender el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Si ustedes en realidad quieren hacer un plan estratégico o un plan de desarrollo, mi sugerencia es que utilicen la metodología de planeamiento estratégico. ¿Ok? Porque es una metodología distinta que el fin de la metodología es ese. El fin de la teoría de cambio no es per se hacer un plan. ¿Ok? La teoría de cambio básicamente es comprender, se puede utilizar, sí, como el marco lógico también, pero es comprender el por qué ese plan está planteado de una manera y no de otra. Eso tiene que estar claro para nosotros. Segundo, tiene que estar claro cuál es el problema que se está afrontando. En realidad, el problema aquí yo no lo veo todavía, ¿sí? Básicamente, si lo podemos entender, es el problema que tenemos es hacer realidad o el problema es tener un plan para poder hacer honor o para poder implementar o solucionar los compromisos de gestión del contrato de administración de la ANP, ¿no? Eso es lo que se quiere. Perdón, eso es lo que se está enfrentando. ¿Ok? Y la idea es tener el plan con éxito. En ese sentido, estos diversos problemas que se están identificando a este nivel no son los problemas que en realidad el plan va a resolver. Desde mi punto de vista, esto es el contexto, ¿sí? Es el contexto en el cual este plan se va a dar, ¿no? En el contexto de ilícitos ambientales, escasez de recursos, bajo nivel educativo, que también pueden ser los problemas que finalmente se van a resolver con una serie de proyectos, ¿sí? O programas para ese nivel. O sea, pueden tener esas dos miradas. ¿Ok? Ahora, lo que también es importante aquí es identificar a los diversos actores que van a intervenir, ¿no? Has mencionado al Estado en función de el Ministerio del Ambiente, pero también tenemos al Ministerio o sea, hay otros actores, ¿no? El Ministerio de Economía, por el tema de financiamiento, a gobiernos locales, a ONGs locales en diversas zonas de influencia, comunidades en zonas de influencia, comunidades viviendo en las áreas naturales protegidas, etc. ¿Sí? Entonces es bastante más complejo de lo que pudiese pensarse. ¿Ok? Déjenme preguntarles si está claro o si hay alguna duda. Yo quisiera comentarte un par de cosas. Digamos, no utilizo la teoría del cambio para la formulación del plan porque quiero. O sea, es un aspecto normativo, regulatorio, ya está definido así. Lo otro es que a nivel de planificación existen diversos niveles y si bien coincido contigo en que para un plan estratégico hay herramientas específicas, este tipo de plan que es más probablemente un plan operativo, un plan de gestión o un proyecto de gestión de la ANP, pero es denominado como tal plan maestro, no forma parte de vamos a decir, de esa estructura de planeamiento del Estado en el caso peruano. O sea, en el caso peruano sí hay un plan estratégico nacional, lo define o lo articula o de una u otra manera lo promueve el CEPLAN, ¿no? En articulación con las diferentes instancias del Estado. Hay otros niveles de planificación, como la planificación regional o local,
todo eso tiene una estructura, Sí. ¿no? Pero esto es mucho más micro en ese Ok, sentido. ok. No está en esa figura de planeamiento estratégico. Y lo segundo era, como te decía, el hecho de utilizar teoría del cambio para esto que se ha denominado plan maestro no es un capricho ni, Sí. digamos, no me lo inventé yo. Estoy siguiendo la norma porque es la manera en la cual se gestiona una ANP. Ok, genial, genial. Sí, está bien, porque en realidad hay varias experiencias que he tenido en ese sentido. A mí me han pedido más de una vez hacer un plan estratégico con marco lógico, ¿no? Entonces, no es la herramienta, obviamente, pero se hace, ¿no? A uno le pagan como consultor por eso. Pero y sería interesante poder trabajar eso en realidad porque es bastante retador. Pero sí, me parece que es en función de lo que tú me estás comentando, se puede trabajar. O sea, lo vamos a ver en el curso, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a ir avanzando para ir. Bien, si hay alguna, gracias Orlando. Luis, si hay alguna otra intervención de algún... Sí, bueno, yo intenté agruparme con algunos, puse unos mensajes en el correo, no recibí respuesta. Por lo tanto, he planteado sola, que está muy vinculada a un tema que Luis Mesías lo ha planteado y que quizás podríamos analizarlo. Pero me gustaría presentarlo las primeras líneas que tengo, ¿no? Claro, si lo haces en forma, Aide, si lo haces en forma breve, por favor, más conciso. Sí, sí, rápido nada más, sí. Sí, ok. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, mi intención es trabajar sobre todo en la gestión sostenible de áreas naturales protegidas, específicamente en el departamento de Loreto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que existen alrededor de estas áreas naturales? En primer lugar, hasta ahora no aseguramos una sostenibilidad financiera de las áreas. Desde hace más de 20 años que se ha elaborado el primer plan maestro, por ejemplo, de Pacaya Samiria, en la cual se indicaba estos aspectos, lamentablemente no se ha podido asegurarla, ¿no? Y por parte del mismo Estado tampoco existen fuentes financieras que nos aseguren que de verdad estamos conservando esos recursos. Por el otro lado, en estas regiones se ha incrementado mucho últimamente la presión a las áreas naturales protegidas debido a la alta demanda de mercado por algunos productos, ¿no? Por ejemplo, paiche, camu camu o hojas de irapay, etcétera. Tanto que las familias que viven alrededor o dentro de las áreas, pues están ahora ya aplicando otras técnicas que no necesariamente son sostenibles, ¿no? Entonces, con eso se está poniendo en riesgo el objetivo que tiene un área natural protegida, ¿no? Complementando a esto, en los últimos años, las regiones han diseñado otras estrategias de conservación y con ello la creación de áreas de conservación regional. Pero no se está viendo en su integralidad, ¿no? Entonces, como en todo el territorio, las áreas nacionales y regionales pueden conservar lo que se está buscando, ¿no? En forma general, y no diferenciarlas tanto, porque al final los recursos se dispersan y no se logran, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi objetivo es mejorar la gestión participativa de las áreas naturales protegidas en Loreto. Y dentro de esta, pues, buscar, digamos, tres resultados concretos. Uno es la gestión misma del área natural protegida vinculado a sus instrumentos de planificación y monitoreo y control también de las estrategias que hacen para conservar la biodiversidad. La otra es la gestión del manejo de los recursos naturales, ¿verdad? Porque aquí hay que trabajar volúmenes que ya las tienen, ¿verdad? Volúmenes de extracción, etcétera, pero ahora hay que trabajarla en función a los resultados nuevos y a las nuevas estrategias que el mercado está poniendo, ¿no? Y una gestión financiera en la cual no solamente habría que participar con el Estado o fuentes externas, pero también como, por ejemplo, podemos incorporar ahora a empresas como AGE, ¿no? Que está exportando productos que salen del área, ¿no?
Entonces, los actores serían las jefaturas de las áreas naturales protegidas, las comunidades nativas y comunidades ribereñas que viven dentro o en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas, y las autoridades regionales ambientales que tienen que ver con las áreas de conservación regional, ¿no? Eso sería el planteamiento que presento, ¿no? Muchas gracias, Aide. La pregunta siempre es al grupo. ¿Qué les parece? ¿Algo les parece que está correcto? ¿Algo podrían ustedes añadir? A mí me parece bastante similar al caso anterior. Siento que es como una estrategia, un programa macro, en donde tal vez se puede aplicar la teoría del cambio a subproyectos, tal vez. Como que pueden tener diferentes objetos de gestión o de manejo con diferentes indicadores, y a cada uno de esos aplicarle la teoría del cambio, y tal vez de manera general aplicar la otra metodología que tú mencionaste, tal vez. Gracias, sí, sí, Gabriela. El problema es un tema de complejidad, porque Aide tiene el problema y tiene la solución, que son los dos extremos que tenemos que comprender en teoría de cambio, ¿no? Hay una problemática que tiene que ser un poco más específica. O sea, los problemas no pueden plantearse de manera general, tienen que estar bastante claros, porque eso nos ayuda finalmente a seguir con la lógica de la teoría de cambio. Entonces, tienen los problemas, tienen lo que se quiere lograr, que es la gestión, ¿no? Y la gestión se está dividiendo en varios elementos. Lo que es importante identificar es en esos resultados que hemos planteado, hay niveles. O sea, hay un resultado que tiene que darse primero, un resultado que tiene que darse en segundo lugar o en tercer lugar, ¿sí? Entonces hay que tener una cierta secuencia en el orden de resultados, ¿no? En función de resultados intermedios o resultados a corto plazo, plazo intermedio o largo plazo, ¿ok? Al menos eso. Luego, para cada uno de esos elementos, por ejemplo, gestión financiera, ¿cuáles son las acciones que tenemos que dar o que tenemos que implementar para esa gestión financiera? ¿Okay? Eso también tiene que estar claro en el siguiente, en el siguiente taller, ¿sí? Entonces, si tenemos al menos eso, ya podemos avanzar con lo demás, ¿no? Tenemos que hallar la lógica causal, tenemos que hallar los supuestos, etcétera, ¿sí? Y también el tema de los indicadores, ¿no? Cuando hablamos de gestión financiera, ¿qué queremos decir con gestión? O sea, ¿cómo sabemos que tenemos gestión financiera? ¿No? Gestión financiera tiene que ver con tener los recursos suficientes para funcionar durante 20 años o ser sostenibles a partir del año 2032, por ejemplo. ¿No? Eso tiene que ser claro en función de lo que queremos como teoría de cambio. Bien. Si hay algo más que añadir, por favor, están en toda libertad. Sí. Orlando, quería preguntar a Luis Mesías si podemos unirnos y trabajar este tema, ¿no? Porque como es áreas protegidas igual. Yo en realidad quedo más al método, a la metodología. No sé si que nos juntemos más personas está bien para ti, Orlando. Sí, para mí no es ningún problema. O sea, me parece genial que ustedes se pueden coordinar. Perfecto. ¿No? Entonces ¿Pero son dos trabajos separados o uno solo para todo? Pueden hacerlo uno solo. Si usted, o sea, pienso que ustedes tienen que comparar lo que están desarrollando, ¿no? Y ver si lo pueden integrar. Si lo pueden integrar, sería lo ideal, ¿no? Pero si ven que no hay compatibilidad y que ustedes quieren cosas distintas, obviamente tendrían que separarlo, ¿no? Pero si son compatibles, mi sugerencia es que lo trabajen en uno solo. Y me parece que sí, puede ser compatible. Obviamente, para ID está más enfocado a el área de Loreto, puntual, ¿sí? Y en el caso de Luis es mucho más amplio, ¿sí? No le puse el nombre porque todavía no había coordinado con el equipo, pero también tengo información de una en particular. Pero bueno, lo vemos con la idea. Bien, entonces me parece que no hay más intervenciones y podríamos terminar esta sesión hasta aquí. Orlando, una consultita. Sí, dime. Muchas veces estas herramientas como la teoría del cambio, el marco lógico, ¿verdad? O también el tema a veces
acciones productivas como el ECA, ¿no? Lo tomamos como que esto fuera el fin, ¿verdad? O sea, hacer algo aplicando el otro, ¿no? Pero en realidad lo que es un proyecto que buscamos, ¿verdad? ¿Ya? Y que las teorías que existen alrededor de la teoría del cambio nos ayuden a ver mejor con todos los elementos. Exactamente, o sea, la teoría de cambio no se hace porque nos gusta la teoría de cambio. La teoría de cambio en realidad es un proceso que nos va a servir para identificar ciertos elementos y podemos identificar, por ejemplo, que los resultados que hemos planteado no son lo suficientemente consistentes, o sea, no son consistentes, ¿no? Lo que nos toca ahí es cambiar los resultados, porque en ese proceso de planificación, ¿no? Una vez que ya lo hemos establecido, es un poco más complicado hacer los cambios, ¿no? Pero en ese momento de diseño, si se quiere, nos ayuda a entender cuál es la lógica que está detrás, cuáles son las razones que están detrás de nuestras intervenciones. Ok, entonces, bien, ahora sí, si ya no hay otra consulta, podemos terminar esta sesión hasta aquí y nos estamos viendo... ¿Perdón? Una consultita. Sí, dime. A nivel de consultoría, más que en todo caso relacionado a la teoría del cambio, en el caso de marco lógico, probablemente porque tengo más experiencia en este tema, hay, digamos, la secuencia lógica, la línea que tú señalas está más o menos clara en ese sentido y uno se toma sus tiempos a nivel de consultoría para evolucionar hasta culminar el documento. En el caso de la teoría del cambio, ¿cuál es esa secuencia lógica o si tienes algún documento que me pueda dar un poco de luces al respecto o qué métodos utilizar en los talleres o es lo mismo? Está en las guías. Revisa las guías que tenemos en el curso, las lecturas, ahí está explicado paso a paso. Con respecto, entonces lo completo. Sí, con respecto a tiempos, la teoría de cambio se puede hacer en una sesión. Sí, con una lluvia de ideas, se trabaja una vez y se valida y puede estar lista en una sesión, ¿ok? Pero obviamente eso depende de una coordinación previa con el grupo, o sea, si ya se conocen los conceptos claramente, si ya se tiene con claridad qué cosa se quiere alcanzar con la intervención, cuál es la problemática, etc. Si todo está claro, se puede hacer en una sola sesión. Yo generalmente no suelo hacerlo así porque me parece demasiado abrupto, demasiado rápido, ¿sí? Yo sugiero que esto se puede hacer en unas 3 sesiones bien trabajadas, ¿no? Y se puede trabajar obviamente podemos trabajar en una semana, podemos tener 2 sesiones o 3 sesiones, y se podría terminar en una semana, ¿sí? Pero obviamente eso nuevamente depende de las habilidades del facilitador y de los tiempos de la entidad, de los tiempos donde se esté desarrollando esta teoría de cambio. ¿Ok? Gracias. Ok, bien, entonces, ahora sí, el tiempo se nos ha ido y de todas maneras seguimos avanzando, nos vemos en la siguiente sesión y ya les voy comunicando lo que se necesita tener ya para la siguiente sesión. Todo eso lo vamos a ver paso a paso, ¿no? Recuerden que tienen tiempo para el examen, revisen el aula virtual, ahí está la información para el examen y les sugiero que lo hagan con tiempo, no esperen a que el tiempo pase y se les acumule, ¿sí? Porque el tiempo, cuando se termine el tiempo, o el plazo, ya no hay posibilidad de volver a darlo. Entonces, recuerden eso también. Bien, entonces nos vemos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la vista. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias por estar aquí este sábado. Gracias, hasta luego.